Muy buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 23 de noviembre de 2022, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 44 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Buenos días a los compañeros magistrados. Aprovecho la oportunidad para saludar atenta y respetuosamente a la magistrados presentes, secretaria general de acuerdos, y asisto a esta sesión de pleno. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general. La de la voz, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general. Magistrado propietario de la cuarta sala, presente. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Buenos días, magistrada, magistrado, secretaria general, presente. Gracias. Magistrada, magistrados, manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta de la orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 9 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y, a su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Asimismo, aprovecho la oportunidad para saludar a los alumnos y alumnas que nos visitan el día de hoy. Hoy tenemos la visita de alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad de León, plantel Guanajuato, acompañados de su maestra María Guadalupe Manrique de Juárez, y asimismo también nos acompañan alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Santa Fe de Guanajuato, quienes asisten con el maestro Germán Sandoval Navarrete. Muchísimas gracias por la visita. Bienvenidos a esta su casa, el Tribunal de Justicia Administrativa, y espero que les guste la estancia en este tribunal. Disfruten nuestras instalaciones y ahorita también entérense cómo se llevan a cabo las sesiones de pleno de aquí del tribunal. Muchísimas gracias. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 482/22 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Reitero la bienvenida a los alumnos de la carrera en Derecho de las universidades mencionadas, a sus maestros. Bienvenidos todos a esta Casa de la Justicia Administrativa. En efecto, corresponde a esta ponencia el abordaje del recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 482/22, recurso que fue interpuesto en su oportunidad por la parte actora
en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 2434/21, en el que se sobreseyó el proceso contencioso administrativo. Previo al abordaje de los agravios formulados por el recurrente, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más sobresalientes. En fecha 29 de junio de 2021, la parte actora presentó demanda de nulidad, mediante la cual fueron impugnados diversos actos, tales como una falta de notificación del acuerdo donde se ordene sujetar a la hora demandante al procedimiento de separación del cargo que venía desempeñando como policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Asimismo, demandó la nulidad de los actos administrativos verbales encaminados a dar de baja al demandante de manera verbal, sin que se haya realizado el correspondiente procedimiento. Asimismo, instó el reconocimiento de los derechos amparados dentro de las normas jurisdiccionales, así como de la unidad de todos y cada uno de los actos impugnados, arguyendo su ilegalidad. Además, la parte actora solicitó el reconocimiento de un derecho en el restablecimiento de sus derechos violados y el pago de diversas prestaciones que enlistó en su respectiva demanda. Este asunto fue turnado al magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, quien, una vez seguido la sustanciación del proceso contencioso administrativo en todas sus etapas, el 23 de mayo de 2022, dictó sentencia en la cual determinó el sobreseimiento del proceso por inexistencia del acto impugnado. Inconforme con esta determinación, la parte actora presenta el recurso de reclamación que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Se precisa por esta ponencia que el estudio de los agravios planteados en el recurso se abordarán en el orden propuesto por la parte recurrente. Es así que el disenso planteado en el primer agravio, consistente en que la sentencia no cumple con lo dispuesto en los artículos 299 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, al no fijarse de manera clara y precisa los puntos controvertidos, se considera infundado por esta ponencia, como me permito enseguida exponer. En el caso y del análisis realizado lo pronunciado en el fallo recurrido, se observa que la sentencia en estudio, de los 4 actos impugnados que señaló el actor en el proceso de origen, se determinó que respecto del primer acto impugnado, consistente en la falta de acuerdo donde se ordene sujetar a la hora demandante al procedimiento de separación del cargo que venía desempeñando como policía auxiliar en el municipio de Celaya, Guanajuato, se encuentra supeditada la existencia de tal procedimiento, lo cual en la secuela del proceso no se acreditó. Por ende, no es posible realizar un estudio acerca de la legalidad del acto de notificación de un procedimiento inexistente. Asimismo, respecto de los 2 actos consistentes en el reconocimiento de los derechos amparados dentro de las normas jurisdiccionales y la nulidad de todos y cada uno de los actos impugnados carentes de legalidad jurídica, la Sala determinó que, dado que los actos a que se refirió el demandante fueron expresados en forma imprecisa, que impidió identificarlos en forma clara, no es posible determinar su existencia y, por ende, realizar algún pronunciamiento acerca de su legalidad. En virtud de lo anterior, la Sala determinó que se estudiaría solamente el segundo de los actos mencionados por el promovente, por tratarse del único a que se refirió de manera puntual, mismo que consiste en la nulidad de los actos administrativos que arguye ocurrieron de manera verbal, encaminados a darlos de baja, sin que se haya realizado el procedimiento administrativo previo correspondiente. Por lo tanto, contrario a lo manifestado por el recurrente, la Sala de Origen sí fijó de manera precisa los puntos controvertidos al desestimar de manera categórica y razonada aquellos actos impugnados que fueron imprecisos o ambiguos y que no lograron demostrarse en la secuela procesal por el demandante. Por otra parte, respecto a la manifestación del recurrente en el sentido de que el juzgador debió aplicar la causa de pedir e interpretar lo que quiso decir y no lo que en apariencia dijo,
se precisa que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato no exige que los conceptos de impugnación vertidos en el proceso administrativo deban colmar determinados requisitos esenciales o formalidades particulares, así que bastará con que se exprese con claridad la causa de pedir, es decir, que la parte actora señale la lesión que desde su perspectiva le cause el acto o resolución impugnada, así como los motivos que originaron ese agravio. Además, las alegaciones vertidas en la demanda no deben estimarse de manera aislada, sino en una lógica concordancia con la naturaleza íntegra del propio asunto y con todos los argumentos contenidos en la propia demanda. Por ende, resultará suficiente que en alguna parte del escrito inicial se señale con claridad la causa de pedir, indicándose cuál es la lesión o agravio que la parte actora estime que le cause el acto o resolución que está impugnando, para que el órgano jurisdiccional, el tribunal, esté constreñido a estudiarlo. Sin embargo, lo anterior no se actualizó en el caso en estudio, ya que, como se ha establecido, los conceptos de impugnación no fueron claros, sin que la sala de origen pudiera desprender de alguna otra parte del escrito de demanda qué fue lo que en realidad quiso decir el actor. Luego entonces, la sentencia cumple con lo establecido por el artículo 299 del Código de la Materia, fijando de manera clara y precisa los puntos controvertidos, independientemente de que se haya decretado el sobreseimiento por la inexistencia del acto impugnado. Aunado a ello, respecto a la manifestación del recurrente de que no se cumple con lo establecido en el artículo 300 del Código multicitado, es cierto que la sala no se pronunció en ninguno de los sentidos establecidos en el artículo de referencia. Sin embargo, ello fue en razón de una imposibilidad jurídica, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el proceso. Luego entonces, el juzgador no pudo pronunciarse respecto al fondo del asunto, así como tampoco pudo entrar al estudio de las pretensiones económicas y las que no lo son de la parte actora. En el segundo agravio, en el que el recurrente asevera falta de fundamentación, motivación y congruencia, refiriéndose además que fue indebida la determinación de que no fue dado de baja, sino suspendido de la relación con el municipio y que no se acreditó la existencia de un procedimiento de suspensión, resulta un agravio inoperante. Lo anterior es así, pues las pruebas ofrecidas por el actor del proceso de origen no fueron suficientes para demostrar que estuviera dado de baja. Asimismo, la sala de origen no hizo referencia a un procedimiento de suspensión, pues lo que señaló fue que la relación con el municipio estaba suspendida, derivado de la incapacidad de que gozaba el recurrente con motivo de un riesgo de trabajo. Asimismo, arguye el recurrente que al no existir documento por escrito que acredite la suspensión, la misma es verbal. Por lo tanto, es violatorio del artículo 135 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Al respecto, debe señalarse que el artículo en mención se refiere a los principios del procedimiento administrativo. Sin embargo, el recurrente no precisa a cuál de ellos se refiere, ni expone una razón de por qué se violentan dichos principios, por lo que su argumento es ambiguo y superficial. Ahora bien, por lo que se refiere a la aseveración del recurrente en el sentido de que quedó acreditada la falta de notificación del procedimiento de separación y los actos verbales encaminados a dar de baja al recurrente, la misma parte de una premisa errónea, pues la causa de que no se acredite la existencia de una notificación de un procedimiento no es porque se hubiera omitido tal formalidad, sino porque no se acreditó la existencia de ninguna baja. Se reitera, pues, que el fallo recurrido sí cumple con lo dispuesto por los artículos 299 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa en comento. Con relación al tercer agravio, el recurrente señala que la prueba relativa a la constancia de cotizaciones emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social no puede acreditar la vigencia de la relación laboral entre el patrón y el trabajador, ni acredita la suspensión laboral. Ello pues señala que su baja ante dicho instituto aún no se reflejaba en la fecha en que se emitió dicho documento, sino hasta tiempo después. Dicho agravio es inoperante, pues aun cuando se restara valor a la prueba aquí referida, ello no es suficiente para revocar el sentido del fallo recurrido, ya que la razón del sobreseimiento decretado por la sala es que no se acreditó la existencia
del cese verbal de su función como policía auxiliar del municipio, partiendo de que es a este, es decir, al demandante, a quien le corresponde la carga de probar los hechos que afirma. Luego entonces, aun cuando se hubiera restado valor a la documental de referencia, el sentido del fallo subsistiría, por actualizarse lo previsto en los artículos 261 fracción sexta y 262 fracción segunda, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa multireferido. No se omite precisar la afirmación del promovente relativa a que es hasta tiempo después que se registra la baja por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ello tampoco fue acreditado por el demandante. Ahora bien, por lo que se refiere a la documental que adjunta su escrito de reclamación, consistente en el documento denominado como Constancia de Semanas Cotizadas en el IMSS, emitido por dicho instituto, el mismo no puede ser valorado en el presente recurso, pues dicha documental no fue ofrecida conforme a la regla prevista en el artículo 266, fracción quinta del Código Multicitado, siendo que de admitirse, se incurriría en una violación al procedimiento en detrimento del equilibrio y simetría procesal que debe privar entre las partes contendientes en este proceso contencioso administrativo. Por lo que hace al cuarto agravio, el recurrente se duele de que el juzgador desestimó sus pruebas testimoniales, toda vez que las mismas fueron uniformes. Dicho agravio es inoperante al partir de una premisa falsa, pues de las pruebas testimoniales desahogadas se advierte que solamente la segunda de las personas que comparecieron a la diligencia vierte un testimonio acorde a los hechos manifestados por el actor, pues como ya lo estableció la sala de origen, solamente éste contiene una narrativa clara y congruente respecto a haber presenciado una terminación de la relación jurídica de manera verbal. Sin embargo, al ser el único testigo que sostiene los hechos manifestados por el recurrente, no cuenta con la eficacia demostrativa requerida, siendo que en el presente caso, el juzgador observó lo establecido en el artículo 126, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el cual, al efecto, refiere en su parte conducente que el valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio de la autoridad, quien, para apreciarla, tendrá en consideración, entre otros, que los testigos coincidan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes. Luego entonces, contrario a lo señalado por el recurrente, es correcta la determinación de la sala de no considerar acreditado el cese verbal impugnado con las testimoniales ofrecidas, pues solamente una de ellas fue consistente, esto es, estaríamos en presencia de un testigo singular. De ahí que el agravio resulte inoperante. Finalmente, en el quinto agravio consistente en el argumento del recurrente de que corresponde a la autoridad demandada acreditar la inexistencia del acto reclamado, por lo que no hacerlo, la autoridad resolutora debió decretar la existencia del mismo, insistiendo en que no se le notificó por escrito la suspensión de labores, el mismo resulta infundado. Lo anterior es así, pues resulta equivocado lo manifestado por el recurrente, toda vez que por un lado es el demandante a quien le corresponde la carga de probar y por otra parte, con su aseveración pretende que la autoridad pruebe un hecho negativo, consistente en que no existe el acto reclamado, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Luego entonces tal disenso resulta infundado. Similar calificativo se realiza por esta ponencia respecto al señalamiento del recurrente con relación a que se violaron en su perjuicio los artículos 137 y 138 del Código Multicitado, ya que la autoridad no le entregó un documento donde se explicaran o fundaran las razones por las que estaba suspendido. Al respecto, debe precisarse que en el presente caso no se trata de un procedimiento sancionatorio o de otro tipo que derive en una resolución que suspendiera al recurrente, sino de una consecuencia de la incapacidad laboral de que goza y por virtud de la cual él mismo no se encuentra obligado a presentarse a sus labores, así como tampoco el municipio se encuentra obligado a otorgarle una remuneración, siendo la misma subrogada
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en términos de su ley de la materia, al tratarse, repito, de una incapacidad laboral acreditada. De ahí que se considere como desacertada la inconformidad dirimida por la parte recurrente. Finalmente, es importante hacer notar que la resolución que se emite en ningún momento menoscaba los derechos del recurrente, pues una vez que éste se reincorpore a sus labores y se defina su situación jurídica, éste tendrá expedito su derecho para promover los medios de defensa que resulten conducentes y considere convenientes, en caso de que subsista su inconformidad con algún acto autoritario. En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los agravios formulados por la parte recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone a este Pleno, confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 482/22-PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 648/22-PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, maestro presidente. Este recurso de reclamación TOCA 648/22 fue interpuesto en su oportunidad por el director de Responsabilidades e Inconformidades de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 18/2022, en la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por la reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. La actora en el proceso de origen presentó demanda mediante la cual controvirtió la legalidad de la resolución de 21 de mayo de 2021 con motivo del procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente PRA-CA 225.2018, en el que se determinó la responsabilidad administrativa imponiéndole una sanción de amonestación al demandante. Asunto que fue turnado al magistrado de la Sala Especializada de este tribunal, y una vez seguido el trámite correspondiente, el 30 de junio de 2022, se emitió sentencia en la cual se decretó la nulidad total de la resolución controvertida. Inconforme con esta determinación, la autoridad demandada presenta recurso de reclamación que hoy nos corresponde su análisis y resolución. Esta ponencia considera que el agravio que esgrime la parte recurrente resulta infundado en un extremo e inoperante en otro, en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas que me permito exponer. La autoridad recurrente refiere que la Ley de Responsabilidades Administrativas vigente en el momento en que se instauró el procedimiento administrativo disciplinario no contempla de manera expresa que la prescripción pueda reiniciar a partir de la notificación del inicio del procedimiento, lo cual resulta infundado, como a continuación me permito exponer. Al respecto, es oportuno precisar que en términos de lo ya sustentado por la Sala de Origen, en el presente caso, al haberse tomado como fecha de actualización de la conducta imputada el 18 de julio de 2017, le aplican las normas sustantivas que corresponden a la abrogada ley, así como las normas adjetivas o procedimentales contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato vigente. En ese sentido, el artículo 27, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, ordenamiento vigente en el momento en que se cometió la conducta por la cual se sancionó al servidor público, establece el plazo de prescripción de 3 años por la falta atribuida a la servidora pública accionante en el proceso de origen, plazo aplicable al presente caso por tratarse de una norma sustantiva. Sin embargo,
Por lo que respecta al cómputo para el plazo de prescripción, el mismo es una norma procedimental, por lo que no le es aplicable el artículo 28 de la ley abrogada. En efecto, del contenido de la entonces aplicable Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, se observa que su finalidad era evitar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que cometieran actos ilícitos en detrimento del servicio público y de la sociedad. Para lograr este importante cometido, el legislador otorgó a las autoridades administrativas facultad para sancionar a aquellos servidores públicos que hubiesen incurrido en actividades ilícitas, las cuales describió el propio legislador. En esta noción, el tiempo guarda una posición especial, toda vez que el legislador originario estableció en la ley de referencia, para que la autoridad administrativa pudiera cumplir con su función de evitar y sancionar conductas ilícitas de los servidores públicos, se establecieron los plazos establecidos en el artículo 27 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, a partir de que se comete la conducta ilícita, para iniciar el procedimiento administrativo con la intención de sancionar al servidor público de que se trate. Si en dicho lapso la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, se considerará que dicha facultad ha prescrito, por lo que la institución jurídica de la prescripción debe entenderse como la extinción de la facultad que tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron presumibles conductas ilícitas en virtud del paso del tiempo. En ese sentido, es dable considerar que si bien existe un interés de la sociedad por evitar y, en su caso, sancionar las actividades ilícitas de los servidores públicos, también lo es que no es aceptable que las autoridades sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello dejaría en un estado de incertidumbre jurídica al gobernado, pues se mantiene latente una sospecha de responsabilidad por supuestos actos realizados en el desempeño de su trabajo. La duda respecto de la función desempeñada por un servidor público no debe quedar permanentemente abierta, por el bien de la sociedad y del individuo mismo. Por tal motivo, el legislador prevé la posibilidad de que las facultades de las autoridades administrativas prescribieran. De esta manera, si en el lazo determinado previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, perderá su derecho, y hasta entonces el servidor público tendrá certeza de que su actuar no puede acarrearle ninguna sanción administrativa. Por ese motivo, una vez iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad, queda a un lado el tiempo transcurrido que sirvió para que la autoridad hiciera las investigaciones pertinentes y se allegara del mayor número de elementos a fin de acreditar la responsabilidad en que incurrió el servidor público, dando paso a un nuevo tiempo en el cual el servidor público tendrá oportunidad de defenderse y la autoridad administrativa tendrá que acreditar su acusación. Todo ello dentro del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, la interrupción del plazo de prescripción al iniciarse el procedimiento sancionador deja de lado el tiempo transcurrido y hace que comience nuevamente el plazo de prescripción. Lo anterior es así porque la actividad que despliega la autoridad administrativa sancionadora al interrumpir la prescripción es determinante, ya que para dar inicio al procedimiento sancionador debe estar segura de contar con elementos suficientes que hagan presuponer la responsabilidad en que incurrió el respectivo servidor público. De no ser así, de no tener siquiera la probabilidad de probar su acusación, pero a pesar de ello iniciar el procedimiento sancionador, entonces debe concluirse que utilizó este último con la sola intención de interrumpir el plazo de prescripción, a efecto de tratar de allegarse durante la instrucción del mismo de más elementos probatorios y practicar otras investigaciones, provocando con ello un subterfugio para que se extienda el tiempo en que debe emitir una sanción administrativa, prolongándose igualmente la duda sobre la dignidad y honradez del servidor público. Por ello,
Si la autoridad sancionadora no cuenta con elementos que hagan probable la responsabilidad administrativa del servidor público, debe dejar que la prescripción se configure. Por el contrario, de tener fundadas razones que hagan presuponer la probable responsabilidad, debe iniciar el procedimiento sancionador interrumpiendo el plazo de prescripción y concluyendo dicho procedimiento con la resolución correspondiente dentro de los plazos perentorios establecidos por la propia norma. En tales términos, procedió la sala de origen, toda vez que para efectos procedimentales se aplicó lo dispuesto por el artículo 74 de la vigente Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, así como diversas jurisprudencias citadas en la propia sentencia. En las relatadas condiciones, resulta acertado lo resuelto por la sala especializada, toda vez que se consideró como inicio del cómputo el 18 de julio de 2017, teniendo como primera interrupción el 29 de junio de 2018, con la formulación del informe de presunta responsabilidad administrativa. Posteriormente, se actualizó una segunda interrupción, el 10 de julio de 2018, con la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa. Luego, en fecha 7 de agosto de 2018, se notificó a la presunta responsable la admisión del informe aludido. Finalmente, el 11 de febrero de 2022, se notificó a la sujeta a procedimiento la resolución sancionadora, corroborándose que transcurrieron 3 años con 6 meses y 4 días desde el 7 de agosto de 2018, fecha de la última reanudación del plazo de prescripción. Así pues, se advierte que a esta última fecha se encontraba prescrita la facultad de la autoridad demandada para afincarle la responsabilidad administrativa a la servidora pública, por haber transcurrido más de 3 años desde que ésta fue notificada del procedimiento hasta que se dictó la resolución impugnada, pues el cómputo de la prescripción interrumpida se reanudó y se cumplimentó antes de la imposición de la sanción controvertida. Cabe mencionar que los mismos argumentos que formula la autoridad demandada en su recurso ya habían sido vertidos en su contestación de demanda, habiendo la sala de origen expuesto fundada y motivadamente las razones por lo que los mismos no fueron atendibles, por lo que sus agravios resultan además inoperantes. En consecuencia, ante el inoperante infundado del agravio vertido por la autoridad recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 648 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 666 diagonal 22 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Este recurso de reclamación TOCA 666 diagonal 22 fue interpuesto por la autorizada del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de León, Guanajuato, en su carácter de autoridad demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la tercera sala dentro del proceso administrativo contencioso 219 diagonal 22, previo al abordaje de los disensos esgrimidos por la autoridad reclamante en su escrito recursivo. Me permito relatar a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que hoy nos concierne. La actora en el proceso de origen presentó demanda mediante la cual controvirtió el requerimiento de pago de 29 de diciembre de 2021 respecto de diversas cuentas por cierta cantidad, asunto que fue turnado a la magistrada de la tercera sala de este tribunal, y una vez seguido el trámite correspondiente, el 14 de julio del año que transcurre se emitió sentencia en la cual se decretó la nulidad del requerimiento de pago impugnado. Inconforme con esta determinación, la autoridad demandada presenta el recurso que hoy nos corresponde. Esta ponencia considera que los agravios que esgrime la parte recurrente resultan inoperantes en un extremo e infundados en otro, en virtud de las siguientes
consideraciones. La autoridad recurrente refiere que en el proceso de origen debió decretarse improcedente, ya que el requerimiento de pago no es susceptible de impugnarse de manera autónoma y solamente podrá combatirse por violaciones al procedimiento administrativo de ejecución hasta el recurso respectivo. Dicho agravio, a juicio de esta ponencia, resulta inoperante. En efecto, de los razonamientos expuestos en su primer agravio, se puede advertir que se trata de los mismos argumentos que fueron hechos valer en su contestación de demanda, y respecto de los cuales la Sala de Origen explicó de manera suficiente la razón por la que se desestimaba la causal de improcedencia invocada. En ese sentido, se estableció en la sentencia que el acto impugnado afectaba el interés jurídico de la parte actora, razón por la cual resultó procedente el proceso administrativo, ya que el referido acto proviene de la manifestación unilateral de voluntad de la autoridad competente, que trasciende a la esfera de derechos del particular demandante. Es oportuno añadir que las normas invocadas por la parte recurrente se refieren a un recurso que es promovido ante la propia autoridad recaudadora en sede administrativa y normado por leyes fiscales, estimándose que el mismo es independiente del proceso administrativo regulado por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado y los municipios de Guanajuato. Luego, entonces, las disposiciones establecidas por el multicitado recurso no pueden limitar lo establecido en el código referido, pues se trata de medios de defensa de distinta naturaleza, tramitación y requisitos, sin que pueda privarse al particular de acceder a uno u a otro. Luego, entonces, al no hacerse valer argumentos adicionales a lo expuesto en la contestación de demanda, dicho agravio es inoperante por redundante. Ahora bien, por lo que se refiere al segundo agravio, en el cual manifiesta que los conceptos de impugnación no fueron tendentes a atacar la ilegalidad del requerimiento de pago combatido, sino del crédito fiscal que fue aportado a juicio, el mismo se considera equivocado. Al respecto, del análisis a lo expuesto por la Sala de Origen en la sentencia, se advierte que la misma es precisa en señalar las razones por las cuales el requerimiento de pago impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado. En este contexto, se señaló en la resolución que se recurre que la parte demandada no desglosó los importes que se generaban por cada mes, la cantidad que correspondía a los servicios prestados, así como los recargos que en su caso se hayan generado. Tales razonamientos evidentemente impactan en el crédito fiscal a que alude la recurrente, pues las omisiones identificadas por la resolutora de origen se refieren precisamente a información del crédito fiscal, materia del requerimiento de pago impugnado, que debió contenerse en este último, a efecto de que el mismo estuviera debidamente fundado y motivado. Bajo este contexto, tal como fue analizado por la magistrada, es procedente la reclamación hecha por el justiciable ante este tribunal, debiendo recordar que la demanda no es aplicable al principio de estricto derecho a que alude, ya que el juzgador puede válidamente acudir a la causa de pedir a efecto de interpretar las argumentaciones de la parte actora. Por tal razón, el agravio se estima infundado. En síntesis, ante el inoperante e infundado de los agravios vertidos por la autoridad reclamante, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así se propone este pleno, es confirmar la sentencia cuestionada. Es tanto, maestro presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 666/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 667/22 PL, listado como séptimo punto del orden del día, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo de 6 de julio de 2022, pronunciando el proceso administrativo 5291 tercera sala 21 por la magistrada de la tercera sala de ese tribunal, en el que se determina que no se requiere llamar como demandadas a más autoridades. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero,
En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la orden de visita de inspección de 13 de enero de 2021 y la resolución emitida el 1 de diciembre de 2021 por el jefe del Departamento de Fiscalización adscrito a la Gerencia de Calidad de Agua y Fiscalización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato. Segundo, la demanda se admitió y la autoridad contestó. En el momento procesal oportuno, la parte actora amplió su demanda y en el acuerdo recurrido se determinó que no se requiere llamar como demandadas a más autoridades. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. Es innecesario estudio de las consideraciones en que se sustentó el acuerdo en materia del recurso y de los agravios formulados en su contra por la parte recurrente, pues este tribunal en pleno determina que resulta notoria y manifiesta la improcedencia del presente recurso de reclamación en mérito de las siguientes razones jurídicas. Los actos impugnados en el proceso de origen consisten en la orden de visita de inspección de 13 de enero de 2021 y la resolución emitida el 1 de diciembre de 2021 por el jefe del Departamento de Fiscalización adscrito a la Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. La demanda fue admitida y se emplazó al jefe del Departamento de Fiscalización adscrito a la Gerencia de Calidad del Agua y Fiscalización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, quien contestó y exhibió copia certificada del respectivo expediente administrativo. En la ampliación de demanda, la parte actora impugnó esencialmente el informe de resultados de la toma de muestra de agua residual emitida por la jefa del laboratorio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, con fecha de recepción 26 de enero de 2021, así como el dictamen técnico emitido el 11 de marzo de 2021 por el jefe de Departamento de Fiscalización adscrito a la Gerencia de Calidad de Agua y Fiscalización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Asimismo, señaló como autoridades demandadas al director general, al titular de la Gerencia de Calidad de Agua y Fiscalización, a los inspectores participantes en el desahogo de las diligencias y a la jefa del laboratorio. En el acuerdo recurrido se determinó que por lo que respecta al informe de resultados de la toma de muestra de agua residual y del dictamen técnico, se tiene la parte actora ampliando su demanda en tiempo y forma, ordenándose emplazar como autoridad demandada a la jefa del laboratorio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. Asimismo, se precisa que en el prohibido recurrido se estipuló no llamar a juicio como demandada a ninguna otra autoridad, pues quien firmó el dictamen técnico anteriormente referido fue el propio jefe del Departamento de Fiscalización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, quien fue emplazado como tal desde la admisión de la demanda, amén de que los autos del proceso administrativo primigenio no se advierte que alguna otra autoridad diversa a las llamadas a este juicio haya emitido el acto sobre el cual se empleó la demanda. Lo expuesto con antelación pone de manifiesto que según los antecedentes expuestos en supralíneas, se reitera que en la especie se actualiza de manera indiscutible una notoria causa de improcedencia de este recurso de reclamación, pues el no llamar como demandadas a más autoridades no encuadra en ninguna de las hipótesis jurídicas previstas en las diversas fracciones del artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Se dice lo anterior, ya que los casos en que este medio de defensa procede están claramente establecidos en el citado artículo 308. Por tanto, la anterior situación no implica vulnerar el derecho fundamental de audiencia o el derecho de acceso a la tutela de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, toda vez que el ejercicio de estos derechos en nuestro proceso administrativo se encuentra sujeto al cumplimiento de determinados requisitos, presupuestos y cargas procesales que el jurisdicente no debe soslayar en menoscabo de la correcta y eficiente administración de justicia, como lo es la carga procesal dispuesta de manera accesible al gobernado, de presentar el recurso efectivo. Ello
según lo ha sostenido la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, se propone a este honorable Pleno declarar la improcedencia el recurso que nos ocupa. Lo anterior, conforme a lo señalado por el artículo 311 de segundo párrafo del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada, y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse de manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 667 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 577 diagonal 22 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala inicia con el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 577 diagonal 22, interpuesto por la autoridad sustanciadora y resolutora del órgano interno de control del Instituto Estatal de Capacitación en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la sala especializada dentro del proceso administrativo 92 diagonal 2021, en la que se decretó la nulidad total de la resolución, en la cual la autoridad ahora recurrente determinó la responsabilidad administrativa del actor. En su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que sí fundó debidamente su competencia para sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, ya que no existe una norma jurídica que establezca que para ello sea necesario justificar y acreditar el procedimiento de designación de la persona que ejerce el cargo de autoridad sustanciadora y resolutora. Basta que se invoquen las normas jurídicas que contengan las atribuciones ejercidas. Finalmente, la autoridad expone que la legitimidad de una persona servidora pública se refiere a la situación de esa persona frente a las normas y a los requisitos necesarios para encarnar una autoridad y darle vida a la relación orgánica, mientras que la competencia de un órgano, que es a la que se refiere el artículo 16 constitucional, versa sobre los límites en los cuales un órgano puede actuar, es decir, a los límites que se fijan para la actuación del órgano frente a las personas. Los argumentos mencionados son infundados. De acuerdo con los artículos 137, fracción primera, y 302, fracción primera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la competencia susceptible de ser analizada en el proceso administrativo es la competencia objetiva, formal o material, es decir, el cúmulo de atribuciones que la ley otorga a la autoridad para ejercer sus funciones. En ese sentido, la legalidad del acto administrativo sometido al escrutinio de este tribunal se ceñirá al estudio de los preceptos normativos que establezcan las atribuciones otorgadas a la autoridad que lo haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva, a fin de determinar si su actuación se encuentra comprendida dentro de ellas. De modo que no podrá ser objeto de análisis en el proceso administrativo la competencia de origen o legitimidad, es decir, los atributos personales del servidor público, los aspectos relacionados con los requisitos legales para ocupar el cargo, ni el procedimiento legal seguido para efectuar su designación o elección. Por otro lado, conforme al principio de legalidad, para que una facultad pueda ser ejercida por autoridad diversa, a la que el ordenamiento jurídico respectivo expresamente se le atribuya, es indispensable la existencia de una norma jurídica que autorice la transferencia de facultades. De no ser así, ello significará que el ejercicio de la facultad de que se trate corresponde exclusivamente a la autoridad a la cual la norma jurídica de manera expresa se la haya otorgado. La delegación de facultades es una técnica de transferencia de una competencia propia de un órgano superior de la administración pública a favor de un órgano inferior con el propósito de facilitar los fines del primero. Se hace referencia a lo anterior porque en el caso, como se explicó en la sentencia en materia de este recurso, el procedimiento de responsabilidad administrativa, en los términos en que actualmente se encuentra estructurado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, exige la intervención de 3 autoridades de los órganos internos de control, a saber, investigadora, sustanciadora y resolutora. La implementación de este nuevo esquema implicaba diversos ajustes normativos y orgánicos.
Por ello, en el Estado de Guanajuato, a través del artículo 2º transitorio del Decreto Gubernativo número 229, publicado el 2 de julio de 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, se estableció que mientras se contara con suficiencia presupuestal, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado designaría a las unidades administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que ejercerían las facultades de investigación, sustanciación y resolución que corresponden a los órganos internos de control, y que los acuerdos que en ese sentido emitiera la mencionada Secretaría especificarían las atribuciones que se delegarían a las personas servidoras públicas titulares o adscritas a las unidades administrativas designadas. Es decir, mientras no se constituyeran formal y materialmente los órganos internos de control en las dependencias y entidades, las atribuciones relativas serían ejercidas a través de la figura de la delegación por las autoridades que para tal efecto fueran designadas por la mencionada Secretaría. Ahora, de acuerdo con el contexto normativo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones de investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, existen dos supuestos. Primero, que las autoridades actúen en ejercicio de las atribuciones propias porque ya fueron constituidas formal y materialmente. Y segundo, que las autoridades actúen en ejercicio de atribuciones delegadas a través del acuerdo que para tal efecto emita la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. En estas condiciones, la ahora autoridad recurrente debió precisar desde el acuerdo de instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa en cuál de los dos supuestos mencionados se ubicaba, es decir, si actuaba en ejercicio de atribuciones propias o delegadas, por lo que al no haberlo hecho de ese modo, no puede considerarse que fundó debidamente la competencia para iniciar el procedimiento, ya que, como se ha expuesto, en términos del artículo 2º transitorio del Decreto Gubernativo número 229, publicado el 2 de julio de 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, existían dos supuestos para el ejercicio de las atribuciones de investigación, sustanciación y resolución. Sin embargo, fue hasta la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa cuando la autoridad ahora recurrente incluyó como parte de la fundamentación de su competencia el oficio de 4 de diciembre de 2020, mediante el cual el titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas designó a la actora como titular del área de substanciación y resolución del órgano interno de control del Instituto Estatal de Capacitación. Y en el nombramiento de 26 de noviembre de 2020 suscrito por el director general del Instituto Estatal de Capacitación, no obstante que, como se ha explicado, debió citar lo anterior desde el acuerdo de instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa. Además, la Sala no analizó el procedimiento de designación de la autoridad ahora recurrente, solo indicó que para fundar debidamente su competencia debió indicar su nombramiento, la autoridad que lo emitió, y en caso de que su nombramiento fuera provisional por delegación de atribuciones, acorde al artículo 2º transitorio, debió precisar la fecha de publicación del acuerdo delegatorio en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Todo lo que era necesario debido a los dos supuestos que normativamente podían presentarse en el ejercicio de las atribuciones de investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 577/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Valdomino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 643/22 PL, listado como 9º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Finalizo mi intervención con el proyecto de resolución de recurso de reclamación TOCA 643/22, interpuesto por la directora de investigación B, adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 15/2022. En dicho fallo se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, en la cual se determinó la responsabilidad administrativa de la actora, puesto que a consideración de la Sala, la autoridad demandada, ahora recurrente, no valoró correctamente una de las pruebas con base en la cual se determinó su responsabilidad administrativa.
Concretamente, la sala se refirió al acta de hechos de 12 de febrero de 2014, la cual contenía los testimonios de 3 personas, ya que en la resolución impugnada se le otorgó valor probatorio pleno por tratarse de una documental pública, no obstante que por su contenido debió ofrecerse y desahogarse como una prueba testimonial, siguiendo las formalidades que para tal medio de convicción establece la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En su expresión de agravio, la autoridad inconforme alega que valoró incorrectamente el acta de hechos de 12 de febrero de 2014, al indicar que se trata de un documento público, como incluso reconoció la propia sala. En cambio, no podía valorarla como testimonial porque no se cumplieron con las formalidades relativas a dicho medio de convicción. Tal planteamiento es infundado. En la sentencia en materia de este recurso de reclamación, la sala determinó que la autoridad demandada, ahora recurrente, no debió otorgar valor probatorio pleno al acta de hechos porque contenía testimonios, por lo que para concederle ese valor debió desahogarse una prueba testimonial. La sala indicó que un procedimiento de responsabilidad administrativa exige un estándar probatorio acorde con el principio de presunción de inocencia, es decir, que en la resolución respectiva, al momento de valorar los medios de prueba que fueron aportados por la autoridad, se otorgue un valor probatorio pleno únicamente a aquellos que superen dicho estándar de prueba. Señaló que el acta administrativa de 12 de febrero de 2014, aunque se trata de una documental pública, su esencia, más allá de su naturaleza estricta, es allegar al procedimiento los testimonios de 3 personas que la autoridad consideró necesarios para acreditar la conducta atribuida a la presunta responsable. La sala expuso que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios dispone que se admitirán las pruebas previstas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Entre otras, se encuentra la testimonial, para la cual prevé toda una tramitación específica para aportar al procedimiento una prueba de esa naturaleza. Además, señaló que las reglas previstas para el desahogo de la prueba testimonial, tales como que se desahogue ante la autoridad, que se califique la legalidad de las preguntas, que se tome la protesta de conducirse con verdad a quien rinda su testimonio, que se aperciba a quien declare falsamente ante una autoridad, entre otras, otorgan certeza a los testimonios y garantizan derechos de la parte contraria, como formular repreguntas o atacar fundadamente su dicho. En este contexto, la sala precisó que para otorgar valor probatorio pleno a un testimonio debía ofrecerse y desahogarse de conformidad con las reglas específicas que para la prueba testimonial prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, pues solo así se respetarían los derechos relativos de la persona sujeta a procedimiento de responsabilidad administrativa. Indicó que, en el caso, la autoridad concedió valor probatorio pleno al dicho de las personas cuyos testimonios obran en el acta de hechos de 12 de febrero de 2014. No obstante que dichos testimonios no fueron desahogados conforme a las reglas que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, privando a la presunta responsable de ejercer los derechos que en cuanto a este medio de prueba le reconocen dichos ordenamientos jurídicos. De acuerdo a lo expuesto, la irregularidad en la ponderación del acta de hechos que advirtió la sala no radicó en que se hubiera calificado documento público, sino en el alcance probatorio que se le otorgó. Cabe puntualizar que la valoración de cualquier medio de prueba puede realizarse desde al menos 2 perspectivas. La primera, relacionada con el continente, es decir, con sus características formales o de elaboración, y la segunda, con el contenido. El análisis valorativo a partir del enfoque del continente se obtendrá al conocerse qué tipo de prueba está valorándose, pues los ordenamientos normativos asignan a los objetos demostrativos un valor probatorio pleno o relativo, previa su clasificación en diversas especies: confesión, documentos públicos y privados, pericial, inspección, testimonial, presuncional, informes de la autoridad, etcétera, derivada de aspectos adjetivos de aquellos, tales como su procedimiento y condiciones de elaboración, la persona o entidad autora y, en general, lo atinente a su génesis. Por su parte, el enfoque relacionado con el contenido de la prueba está vinculado con la capacidad de la correspondiente probanza como medio para acreditar la realización de hechos particulares, concretamente los afirmados por las partes. De esta manera, la autoridad correspondiente buscará establecer cuáles hechos quedan demostrados mediante la prueba de que se trate, lo que se conseguirá al examinar el contenido de la misma, reconociéndose así su alcance probatorio.
Entonces, el valor probatorio es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza que corresponda para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración, mientras que el alcance probatorio está relacionado con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, a fin de corroborar la realización de los hechos que han quedado plasmados. Lo anterior significa que la circunstancia de que un medio de convicción tenga pleno valor probatorio no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por la parte oferente, pues aquel resultará eficaz en la misma medida en que lo sea su contenido. Así pues, si bien por disposición del artículo 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, ello no necesariamente les otorga el alcance o la eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar. De manera que, aunque su valor sea pleno, un documento público puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Lo anterior sucede en el caso, ya que el acta de hechos tiene valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, pero ello no significa que por su naturaleza acredite plenamente la veracidad de las declaraciones vertidas por las personas que intervinieron. De ahí que, tal como se concluyó en la sentencia de origen, el acta de hechos fue valorada incorrectamente al haberle concedido plena eficacia probatoria para efecto de tener por acreditada la conducta reprochada a la persona sujeta a procedimiento. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermino Baldovino Guzmán. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 643/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 687/22 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, de nueva cuenta, magistrada, magistrados, secretaria general. Inicio con la ponencia de la cuarta sala, refiriéndome al TOCA 687/22, interpuesto por el inspector de movilidad de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen por conducto desautorizado en contra de la sentencia dictada por la magistrada en la tercera sala dentro del proceso administrativo 127/22, en la cual se declaró la nulidad total de la boleta de infracción y se reconoció el derecho solicitado. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción, mediante el cual el inspector de movilidad determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación, por la que se determinó un monto a pagar por dicha sanción. Seguido el trámite del proceso administrativo, la sala dictó la sentencia respectiva. Inconforme con el sentido del fallo, la autoridad demandada en la instancia de origen, por conducto de su autorizado, interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Cabe aclarar que la parte recurrente únicamente se limitó a rebatir la determinación consistente en la condena relativa al pago de intereses en favor de la parte actora. Por ello, el punto a dilucidar en la presente resolución es si esa determinación estuvo o no apegada a derecho. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente, a juicio de esta ponencia, resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. Como cuestión preliminar, es importante señalar que la parte recurrente en ninguna parte de sus agravios vertió argumento alguno tendente a controvertir las consideraciones jurídicas que llevaron a la sala a declarar la nulidad de la boleta de infracción y su calificación. Por tanto, al no haber generado controversia sobre ese tema, la sentencia que se revisa quedó intocada en ese punto, en atención al principio de estricto derecho que rige en el recurso de reclamación. La parte recurrente arguye en esencia que la sentencia que se combate es incorrecta, en virtud de que no era procedente el pago de los intereses, pues el pago de intereses solo procede cuando el contribuyente solicita la devolución de importes pagados indebidamente y la devolución no se efectúe dentro del plazo legal,
o bien cuando se niega y posteriormente se concede en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o por un órgano jurisdiccional, supuestos que no se actualizan en el caso en concreto. Pues bien, dichos motivos de disenso a consideración de esta ponencia resultan ineficaces. De acuerdo con el artículo 40, párrafo primero del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Conforme a los artículos 25 y 40, párrafo décimo del Código Fiscal aludido, se prevé que el fisco estatal deberá pagar la devolución que proceda desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido hasta aquel en que la devolución está a disposición del contribuyente y que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización de las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precio al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Por su parte, reitera el artículo 41 del Código aludido. En su párrafo quinto, establece que cuando la devolución del pago de lo indebido se efectúa en cumplimiento de una resolución emitida en un recurso administrativo o en una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de intereses se efectuará a partir de que se interpuso la demanda del juicio respectivo por los pagos efectuados, con anterioridad a dicho supuesto. Y en caso de que el entero se haya realizado posteriormente a la promoción del medio de defensa legal, el cálculo de los intereses será a partir de que se efectuó el pago. Además, dicho artículo en su párrafo noveno dispone que cuando las autoridades fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo periodo mensual o fracción de este será siempre la que esté en vigor el primer día del mes o fracción de que se trate, independientemente de que dentro de dicho periodo la tasa de recargos o de intereses varíe. Sobre esa tesitura se advierte que el párrafo primero del artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato prevé que la tasa de recargo será la que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal correspondiente. Con base en lo anterior se concluye que en el caso, como lo dijo la Sala, sí procede el pago de la cantidad que el actor erogó indebidamente de manera actualizada y con intereses. Así pues, como el pago efectuado por la parte actora se considera como indebido al declararse la nulidad total del acto impugnado por el cual se le impuso la multa, entonces debe ser devuelto con sus respectivas actualizaciones e intereses conforme a la tasa que señala la Ley Anual de Ingresos para los recargos sobre la cantidad pagada indebidamente. Por tanto, resulta correcta la decisión de la Sala con respecto a condenar a la autoridad demandada a que realice las gestiones a efecto de que se reintegre a la parte actora la cantidad que pagó con motivo de la multa impuesta de manera actualizada y con intereses. No se soslaya por esta ponencia que la parte recurrente sostiene que en un segundo agravio, que la segunda sala de este tribunal en el diverso expediente 147, segunda sala, 2020, analizó un similar acto impugnado en el proceso de origen y en ese proceso se negó el reconocimiento al pago de intereses. Sin embargo, tal argumento resulta ineficaz ya que no se puede considerar tal motivo de disenso como un argumento individualizado equiparable a la expresión de agravios que obligue a este tribunal en pleno a pronunciarse específicamente respecto a la aplicación de los criterios sustentados al caso concreto. Pues con solo citar una sentencia en la que se plasma un diverso criterio respecto a un tema, de manera alguna constituye un argumento jurídico que controvierte lo que constituye aquí la determinación recurrida. Finalizo. De esta manera, al resultar ineficaces los argumentos esgrimidos a manera de agravio, lo procedente, en opinión de esta ponencia, es confirmar la sentencia dictada por la tercera sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 687/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada de este Tribunal, para el desarrollo del TOCA 669/22 PL, listado como 10º
primer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este recurso de reclamación 669 diagonal 22 fue interpuesto por el autorizado del inspector de movilidad adscrito a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia emitida el 29 de junio de 2022 por la tercera sala dentro del proceso sumario número 4295, diagonal tercera sala, diagonal 21, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 19 de octubre de 2021, un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de una boleta de infracción y sus consecuencias legales. El asunto fue tornado a la tercera sala y en resolución de 29 de junio de 2022 se decretó la nulidad del acto impugnado y se condenó a la autoridad a la devolución del pago de lo erogado con motivo de la infracción con intereses. Conforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio, donde se argumenta que la condena al pago de intereses es ilegal, es infundado, atentos a lo siguiente. El artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato conmina al juzgador a plasmar en sus sentencias la litis del proceso, la valoración de los elementos de convicción, los preceptos legales que apoyen su determinación y los puntos resolutivos. En este sentido, la Sala ACU refirió como uno de los fundamentos legales en los que se sustentó la sentencia que se recurre el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Las hipótesis jurídicas que contempla el tercer párrafo del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato son las siguientes. No se presenta una solicitud de devolución del pago de lo indebido, sino que la misma se efectúa en cumplimiento de la resolución de un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. De resultar una sentencia favorable al particular, la autoridad deberá pagar intereses y esos intereses se calculan a partir de que se interpuso dicho recurso o, en su caso, la demanda. Resulta evidente que el párrafo tercero, en el que se contempla el pago de intereses a partir de la presentación de la demanda, es aplicable al caso concreto. Nos encontramos ante un asunto donde la devolución del pago de lo indebido proviene de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, por lo que resulta evidente que es aplicable el párrafo tercero del artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, siendo adecuada la determinación de la Sala ACUO al condenar a la autoridad al pago de intereses a partir de la fecha en que se presentó la demanda, que dio origen al proceso administrativo sumario 4295, diagonal tercera sala, diagonal 21, tramitado bajo la modalidad de juicio en línea. Donde la ley es clara, no hay que distinguir, nos dice un principio general del derecho. Si la norma aplicable al caso concreto regula de manera explícita que se deben pagar intereses computados a partir de la presentación de la demanda cuando la devolución proceda de una sentencia de un órgano jurisdiccional, entonces es claro que la sala procedió conforme a derecho al determinar la condena correspondiente. En este sentido, el agravio planteado por la autoridad es infundado y lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la sala de origen. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 669 diagonal PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro de los autos que integran el proceso administrativo 243 de 2022, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito al advertirse que la sentencia respectiva ha sido emitida, lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto?
No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de justicia de mérito. Continúa con los asuntos generales, señora secretaria. En esos términos, magistrado, como segundo asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios a la iniciativa a efecto de reformar la fracción cuarta y adicionar una fracción quinta al artículo 3 y un capítulo sexto al título tercero de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes la opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa. Lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16ª de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el punto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, y en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada a la iniciativa antes referida, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Continúe con, señora secretaria. En esos términos, magistrado, como tercer y último asunto general, se somete a consideración la solicitud remitida por el secretario ejecutivo del Consejo Administrativo de afectación presupuestal con una reducción a la partida 3.991 denominada Otros Servicios Generales por 400,000 pesos y una ampliación a las partidas 2.111 Materiales y Útiles de Oficina por 200,000 pesos y 2.161 Material de Limpieza por 200,000 pesos. Ello de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022 en su apartado 2, adecuaciones presupuestarias. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario alguno, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La propuesta de afectación presupuestal ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar, y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 44 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:56. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de Acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día.